Estamos viendo, mis amados, cuándo ocurrirá el arrebatamiento. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Hay tres interpretaciones de cuándo ocurrirá el arrebatamiento. Ya vimos la parte de la interpretación pretribulacionaria que dice que el arrebatamiento será antes de la tribulación y que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Desde ahí se originan todos los demás eventos proféticos. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la palabra del Señor y busque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y el verso 27. Dice así el Señor en su palabra: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Te damos a ti, Dios eterno, la gloria y la honra. Te pedimos, Señor, que la carne no tome ninguna gloria, que quites, Padre, de nosotros todas aquellas cosas que pueden distraernos. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor, de toda maldad. Te lo suplicamos en el bendito y santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Y también te damos gracias, Señor, por el pronto regreso de nuestro Mesías Salvador, pidiéndote por la paz de Jerusalén, por la seguridad en Israel y por la paz en este hermoso país, El Salvador, que lleva tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá. En el nombre de Jesús, amén y amén. El arrebatamiento a la mitad de la tribulación. Esta es la otra interpretación que algunos dan en cuanto al arrebatamiento, que cuándo va a ocurrir. Algunos piensan que el arrebatamiento de la iglesia ocurre un poco antes de la gran tribulación, o sea, al final de la mitad de la tribulación. ¿Por qué al final de la mitad de la tribulación? Porque la tribulación se divide son 7 años, recuerda que es la semana 70, y la semana 70 se divide en 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Hay una pequeña diferencia entre tribulación y la gran tribulación. Nosotros, como pensamiento pretribulacionario, creemos que la iglesia no va a estar ahí. Pero ahora nos toca tocar el punto del arrebatamiento desde el punto de vista medio tribulacional, que dice que la tribulación ocurrirá en la mitad. ¿Y por qué en la mitad? Vaya conmigo, por favor, a Daniel capítulo 7, verso 25. Allá en el Antiguo Testamento, busque Daniel 7, 25. Amén, ¿lo tiene? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel, en el Antiguo Testamento, después de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, así es, en ese orden. Es uno de los profetas mayores. Si usted no lo encuentra, vaya hacia el índice o solo apunte la cita bíblica y después con mucha tranquilidad lo busca en su casa. Entonces estamos viendo que son 7 años de tribulación, y en esto está la mitad, la tribulación y la gran tribulación. Los medio tribulacionales dicen ellos que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación, según esta interpretación. Pero, según también esta interpretación, la iglesia no sufre la ira de Dios, sino solamente el mundo apóstata. Pero un momento, sí habían estado en los primeros 3 años, ¿verdad? Y los primeros 3 años no van a ser de un viaje turístico, hermano. La Biblia habla que es tribulación, va a haber hambruna, va a haber guerra, van a haber necesidades.
Y después viene el tiempo de la gran tribulación, donde va a ser peor, todo eso, pero magnificado. Si usted no ha leído el libro de Apocalipsis, le invito a que lo lea. Ay, que me da miedo, léalo. Léalo. Le invito a que lea el libro de Apocalipsis. Los eventos que ahora están ocurriendo, si usted ha sido un poquito acuciosa en las noticias, ha notado lo que está sucediendo en Asia Central. No sé si ya se dio cuenta de lo que está pasando allá. Amados, ¿ya se dio cuenta que está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿El qué? No están en guerra. Hay rumores de guerra. En guerra no están. Hay rumores de guerra. De los misiles. Corea del Norte probando misiles. Probando las capacidades bélicas que tienen. China también. Estados Unidos poniendo ejércitos en Europa porque están amenazadas sus fronteras. Yo no sabía que Estados Unidos estaba en Europa. O sea, hasta donde mi cabeza me da. Yo sabía que Estados Unidos está en América. No es que ellos sean América, porque dicen somos América. No, momento. Estados Unidos está en América. Todos somos América. Desde el Cabo Barro hasta Tierra de Fuego. Todos somos americanos. Y algunos somos más americanos que otros. Porque yo puedo decirle, como dice aquel de los Tigres del Norte, más americano. Yo soy más americano. Porque por mi sangre corre la sangre de Atonal, hermano. Del indio Atlacat. Corren por mis venas. Ah, no, es que yo no soy. Ay, papá. Si con solo mirarte el color de la piel. Ya está, ya dijiste de dónde sos, pues. Amados, la situación que se está dando ahorita no es como para estar con los brazos cruzados. Usted tiene que orar. No es alarmismo. Pero las cosas se están dando. Si no, mire cómo dejaron al montón de misioneros tirados allá en Afganistán. Montonazos de misioneros. ¿Sabe? Hay un pastor que algunos quizás no lo mencionan y aquí a la iglesia quizás nunca lo van a invitar, a la iglesia central, al hermano Paul Washer. Yo quisiera que lo trajeran para que nos diera una buena restregada. Pero creo que a él nunca lo van a invitar a predicar al pastor Paul Washer. Como tampoco ya no invitaron a predicar a aquel pastor chileno que venía, que predicaba tan bonito, ¿verdad? Predicaba muy lindo. Y nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo y aún así no queremos Goicochea, el hermano Goicochea. A él lo trajeron acá a predicar y ya no lo han vuelto a traer. Me gustaría que lo volvieran a traer, tal vez nos dé una lavadita, ¿va? Y en el momento que estamos viviendo de la historia, no es un momento para que nosotros estemos jugando al cristianismo, hermano. Si mire, para que ya Rusia esté usando estas palabras, ya no son fáciles. El señor Mr. Putin dijo esto: en esta guerra no habrán vencedores. ¿Qué quiso decir, hermano? ¿Qué quiso decir? Aquí no van a haber vencedores, señores. No, si tengo mi arsenal nuclear y ustedes tanto que están molestando, me están poniendo tropas cerca de mi frontera, haciendo ejercicios militares cerca de aquí, cucándome. Y en esta guerra no van a haber vencedores. Si se suelta el primer misil nuclear, se sueltan todos, hermano. Eso se encadena. ¿Y usted cree que nosotros vamos a quedar libres de las consecuencias? Amados, si cuando fue el terremoto en Japón, que se dañó la planta nuclear, tuvimos un gran contaminación radioactiva, a tal punto que los pescados de Nueva York tenían radiación. Y la gente se les prohibió que comieran pescado porque traían radiación. Estaban radioactivos. Desde Japón hasta Nueva York, hermano. Y Japón que está al otro lado, porque está en el Pacífico. Y Nueva York está en el Atlántico. ¿Cómo fue posible? Por la gran nube radiactiva.
Tuvimos el problema de Chernóbil, recuerda, ¿verdad? Que nos dieron una gran radiación los rusos en 1980, por los años 80, se me olvida más o menos, se me ha ido la fecha, cuando hizo explosión la planta radioactiva, una planta. Ahora, imagínense los misiles nucleares, hermano. Entonces, la iglesia, si va a pasar por la tribulación, como algunos dicen, los tribulacionistas dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación, se va a encontrar con esos pequeños problemas de las guerras y rumores de guerras. Y no son como la guerrita que tuvimos aquí, hermano. No, ahí son bombazos. Ahí no, ahí de veras, ahí a puros misiles, ahí no hay tales de que, no hombre, no, eso va a ser horrible. Entonces, nosotros creemos que la iglesia no va a pasar la tribulación, pero estos señores dicen que sí, que la iglesia va a pasar parte de la tribulación y a la mitad de la tribulación la iglesia va a ser arrebatada, pero la palabra del Señor, como usted lo acaba de leer en Mateo capítulo 24, verso 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Que es inminente. La venida de Jesús es inminente. Cuando nosotros o estos señores ponen esa situación de que en esta interpretación la iglesia, dicen ellos que no sufre la ira de Dios, solamente el mundo apóstata. Pero si la iglesia está aquí, en el momento que suceden esos bombazos, también usted y yo vamos a sufrir, si es que la iglesia está aquí. Pero yo creo que la iglesia no va a estar aquí, hermano. Al darle una fecha al arrebatamiento y decir que después de esos 3 años y medio, a los otros 3 años y medio, viene Jesucristo o es el rapto de la iglesia, anula la palabra inminencia. Anula esa palabra. Anula la palabra inminencia. Ya no sería inminente el retorno de Jesús, sino que ya tendríamos una fecha establecida. Y la palabra de Dios, y el Señor Jesús lo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre en su sola potestad. Por eso nosotros, como pretribulacionistas, decimos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Ellos hablan de una situación de la séptima trompeta, cuando la última trompeta sea tocada, y se basan en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, donde dice a la final trompeta. Y cuando ellos hablan de la final trompeta, la están identificando con Apocalipsis 11:15. Pero hay otra última trompeta. ¿Cuál es la última trompeta? Cuando el Señor viene por sus santos que manda a los ángeles en Mateo 24:31. La séptima copa de ira es derramada, dicen ellos, hasta que se anuncie de nuevo por Jesucristo. Su venida es inesperada, es inminente. La venida de Jesús es inminente. Así que no podemos estar sacando conclusiones de esto, ¿verdad? No se puede, mi amado hermano. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, vengo como ladrón. Vaya conmigo, por favor, mire lo que dice Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Se da cuenta? Y aquí, si usted ve en esta situación donde dice, vengo como ladrón, no nos va a avisar, hermano. Y aquí vemos nosotros que ella está mencionando otra situación donde dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese va a ser el lugar de la batalla. Ese va a ser el lugar de la batalla, donde los ejércitos de la conformación del norte, donde viene Gog y Magog y toda su confederación, Tubal, Mesec, Tagorma, Etiopía, Fut, Persia, todos vienen en una conformación
para atacar a Israel en ese lugar. Pero el Señor Jesús nos vuelve a decir, he aquí, vengo como ladrón. ¿Y cómo viene el ladrón? O le va a avisar, te voy a robar. Cuando usted siente ya le pusieron la cuchilla. Cuando usted siente ya le quitaron las tejas de la casa. De repente entran, hermano, no andan avisando. Entonces vemos nosotros que el pretribulacionario se encuentra con ese pequeño problema donde dice que él viene como ladrón. Pero ellos utilizan varios textos. Los pretribulacionistas utilizan varios textos para acomodar en su interpretación la venida de Jesús a la mitad de la tribulación. Hablan de las 10 vírgenes y hablan de que viene la mitad porque el esposo viene a medianoche. Entonces dije, como viene a medianoche, entonces es a la mitad. Es la interpretación que ellos dan. Pero la parábola de las 10 vírgenes, lo que nos incita a nosotros es que estemos preparados, que estemos apercibidos. Eso es lo que nos dice. Porque cuando venga el esposo, que va a venir sin avisarnos, y si usted no tiene su lámpara llena con el aceite, se va a quedar. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos significa? Las 10 vírgenes nos indica que debemos de estar apercibidos con el Espíritu Santo. ¿De quién? De la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recibimos el sello del Espíritu Santo. Entonces no podemos usar las 10 vírgenes para decir de que porque viene a la mitad o viene a medianoche, es por eso que el Señor va a venir a la mitad de la tribulación. Mire lo que dice Apocalipsis 11:15, me parece. Vayamos a Apocalipsis 11:15 y mire. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta es casi para la coronación de Jesús. No es para hablar de la cuestión del rapto, sino más que todo es para la coronación de nuestro Señor Jesucristo. El medio tribulacionista enseña, como ya le digo, que el rapto ocurre a la mitad de la tribulación y en ese tiempo se tocará la séptima trompeta. Ellos dicen, Apocalipsis 11:15. La iglesia se encontrará con Jesús en el aire y luego las copas de ira serán derramadas sobre la tierra. Esto es lo que piensa el pensamiento medio tribulacionista, que después de que la iglesia sea arrebatada a la mitad de la tribulación, todas las copas de ira van a ser derramadas sobre la tierra y será un caos aquí en este mundo. Pero hasta la mitad de la tribulación. En la primera mitad todo era amor y paz. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que va a haber situaciones difíciles. Va a haber paz y seguridad para Israel, porque no va a estar en guerra con los palestinos, no va a estar en guerra con los árabes. Para él va a haber paz y seguridad. Pero a la mitad de la semana ese pacto va a ser quebrantado. El pacto hecho con la muerte va a ser quebrantado, porque no será firme, dice. Y va a venir como un turbión en contra de Israel y lo va a arrasar. Entonces nos encontramos en esa situación. En la interpretación de que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo serán separadas por un periodo de tiempo de 3 años y medio. Significa entonces que después de que sucede el rapto, según el pensamiento medio tribulacionista, después de que sucede el rapto, 3 años y medio después, Jesús viene con gran poder. Según el pensamiento medio tribulacionista. Eso es lo que sucede. Y vemos nosotros que en esta situación de interpretación que se da, y en ese periodo de 3 años y medio, de acuerdo a esto, la iglesia pasará la mitad de la primera tribulación, pero será liberada de la gran tribulación, según el pensamiento medio tribulacionista. Esta situación es una creencia similar, de que la ira de Dios va a ser derramada, donde la iglesia, cuando la iglesia sea llevada al cielo, y antes de que llegue el gran día de la ira de Dios, cuando el Señor venga a juzgar
a las naciones y sea el juicio de las naciones. Ese es el gran día de la ira. Ese es el día de la ira que el Señor habla. Y hay dos batallas, una que se da a la mitad de la tribulación o en medio, un poquito antes, después de la tribulación, y la otra batalla que se da, que es el juicio de las naciones. Son dos batallas distintas que se dan. Una donde los ejércitos extranjeros van a ser destruidos y la otra donde la gran mayoría de las naciones en una confrontación van a tratar de destruir a Israel. Cuando Jesús venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Cuando Cristo venga y descienda a reinar, entonces el anticristo unirá a todas las naciones y los va a arengar para que ataquen. Ese es el juicio de las naciones. En la primera batalla, los cuerpos son enterrados. En esta segunda batalla no se pueden enterrar los cuerpos porque son demasiados. Según la descripción que da en la Biblia, dice que la sangre llegará hasta la jáquima, la briada de los caballos, hasta el hocico. Va a llegar la sangre en el valle de Esdrelón. Imagínense qué torrente de sangre va a ser. ¿Cuántas personas van a morir para que se produzca esa cantidad de sangre? Y ahí los cuerpos no van a poder ser enterrados porque son demasiados. No sé cuántos vieron la batalla de Estados Unidos cuando bombardeó a Irak la primera vez en el escudo del desierto. El montón de carros, tanques y todo preparándose en la gran huida. Porque Estados Unidos, junto a 32 naciones más, atacaron al cuarto ejército más grande del mundo, que era el de Irak, con 32 naciones. Tuvieron que atacar a un solo pueblo. Y ese es el preludio de lo que va a ocurrir con Israel. Ese es un entrenamiento que el anticristo ya está haciendo con estas mentes bestiales que solo piensan en la guerra. Porque estas personas que solo piensan en matar no son pensamientos positivos. Son pensamientos altamente negativos, que solo buscan la destrucción, buscan la hegemonía. Eso es lo que buscan. Claro que todo esto está ocurriendo porque Dios así lo está permitiendo. Y todo esto va a llevar a un fin, a un desenlace. ¿Cuál? Cuando Cristo venga. Y venga a juzgar a todas las naciones. Y venga a juzgar a aquellos que destruyeron la tierra. Ahí va a ser. Como digo yo, ahí sí quiero ver a esos grandotes. Porque el Señor dice, vengan, aves, vengan a comer carne de reyes, de generales, de capitanes, vengan, coman, sáciense. Las aves de rapiña, para que lleguen a comer a los ejércitos extranjeros que van a morir allí en el valle de Megido, en Armagedón. Todo eso sucede ya en la cuestión de la gran tribulación. Y vemos nosotros esta situación interesante, que estos señores dicen que la iglesia no va a pasar el momento de los primeros 3 años y medio, y que ahí es amor y paz. Ahí no es amor y paz, hermano. Esos son días de lamento y de dificultad para la iglesia. Ellos hacen una situación de una permítame, vayamos aquí no quiero escaparme aquí de Apocalipsis 6:17, me parece que es. Donde dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Este es un texto bíblico que también ocupan los post-tribulacionales, cuando hablan del gran día de la ira de Dios, el de la ira venidera, que ese sí se ubica al final de la tribulación. Los post-tribulacionales ponen que el rapto será un poco antes del fin de la gran tribulación. O sea que la iglesia pasa toda la tribulación, según ellos. Estos otros piensan que la iglesia solo pasa la mitad de la tribulación y a la mitad la iglesia es levantada. Miren lo que dice en la cronología de los medio tribulacionistas en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Esta es una cronología que ellos tienen referente a la manifestación del hombre de pecado. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Claro, se tiene que manifestar el hombre de pecado, se tiene que manifestar el hijo de perdición. Después de que se manifieste el hombre de pecado, después que se manifieste el hijo de perdición, entonces ocurre el rapto de la iglesia. Por eso le digo, este no es un punto de honor, no es un punto de quién tiene la razón, porque son interpretaciones aceptadas. No es un punto de honor, pues. En lo que no estamos de acuerdo, en todo lo demás, la tribulación, estamos de acuerdo que ocurrirá tribulación. Que Cristo viene, Cristo viene. El problema es cuándo es la iglesia arrebatada. Ese es el único punto en discusión que tenemos entre varias corrientes de pensamiento. Y hay otra corriente de pensamiento, pero esa es un poquito más pequeña que dice que Jesús vendrá varias veces por etapas. El rapto parcial. Hablan, ese es otro pensamiento, pero que es menos, tiene menos adherentes, ¿verdad? El rapto pretribulacionario es el que tiene más acogida, tiene más adeptos. El medio tribulacionario está entre sí un poquito, y luego vienen los otros que dicen al final de la tribulación será el rapto. Vemos nosotros aquí lo que dice el Señor en su palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el Hijo del Hombre, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Recuerde que anteriormente había permitido que todo fuera paz y amor, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio permitía que la celebración de los cultos, y es lo que está ocurriendo ahorita. En el Medio Oriente, no sé si es en Dubái, no recuerdo, se me olvida la ciudad, el país, Qatar, no recuerdo, pero es en el Medio Oriente, donde se está formando una iglesia o un centro de adoración que se llama la Casa de la Familia de Abraham, donde están incluidas las 3 grandes religiones monoteístas. ¿Cuáles son las 3 grandes religiones monoteístas? Las que solo creen en un solo Dios. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Esas son las 3 religiones monoteístas. Todas las demás son politeístas o son religiones tribales. Pero en este caso, ellos están construyendo ahí en el Medio Oriente esa casa que se llama la Casa de la Familia de Abraham. Se va a ofrecer culto, libertad de culto, libertad de expresión, pero dice que al final, como leímos la vez pasada en Isaías, el pacto será roto a la mitad de la semana. Y este hijo de la perdición se manifestará como el inicuo, lo que es, como el apóstata en contra de la palabra del Señor. Ahora, sí se tiene que presentar primero el hijo de perdición para que Cristo venga. Eso sí, se tiene que manifestar el hijo de perdición. Tiene que hacer su aparición completa para que Jesús venga y lo destruya, porque dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Así dice la palabra. Entonces, Él sí se tiene que manifestar, ahí estamos de acuerdo, sí se manifiesta antes, pero esto no significa que en esa manifestación, o sea, que vamos a ver nosotros esa manifestación, no, porque cuando habla de que veréis, donde dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hombre de perdición. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24.
Mateo 24, 15. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Algunos, los tribulacionistas, dicen que este texto se refiere a la iglesia. Pero si usted se da cuenta, está diciendo a los que estén en Judea. Y habla del día de reposo. Entonces es un texto específicamente para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos, como no creen en el Mesías, no van a ser arrebatados, no van a ser raptados, no van a ser llevados, porque no han creído en el Mesías, no tienen el sello del Espíritu Santo. Usted y yo sí. Desde el momento que nosotros decidimos en nuestro corazón, por medio de la voluntad de Dios, aceptar en el regalo de su Hijo amado, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa adquirida por Dios. Este texto se refiere al pueblo de Israel. Y si vemos nosotros en Daniel, en el capítulo 9, verso 27, si se puede ir a Daniel en el capítulo 9, verso 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que ya está determinado. ¿Determinado por quién? Por el Padre Eterno. Porque leímos la vez pasada en Isaías que dice que el Señor llevará a cabo su obra, su misteriosa obra, su operación, su extraña operación. Ya está determinado que así va a ocurrir. Y si usted se dio cuenta, dice que cesará el sacrificio. Significa que el templo en Jerusalén ya está funcionando al 100%. Y Él se va a hacer pasar por Dios cuando esté en ese lugar. Y es por eso que Jesús desciende, para venir a tomar lo que le pertenece. Entonces vemos nosotros que en la cuestión de los tribulacionarios, ahí se encuentra con ese problema de la inminencia de Jesús. Al hablar así de que ocurre la mitad, se pierde esa situación de inminencia. El regreso de Cristo, ¿dónde queda? Si el regreso de Cristo es inminente. La trompeta de Apocalipsis 11 es la final de una serie de trompetas y por lo tanto tiene sentido que será al final de la trompeta. La vez pasada les enseñé los toques que se dan en las trompetas en Israel y hay varios, el tequirá, el shevarín y un montón de cuestiones que ellos hacen ahí en la cuestión de las trompetas, y hay algunos que han llegado a especular todavía, porque algunos son especulativos, hermano. La especulación es tan grande que dicen que el rapto será en el tiempo de las trompetas. Así dicen algunos. O sea que ya le andan poniendo el día, pues. Ya andan poniendo la fecha más o menos, allá como por entre septiembre y octubre. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Si dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche, que vendrá como el relámpago, que vendrá cuando nadie lo espera. No cuando a algunos se les ha ocurrido que porque han sacado especulaciones y han dicho esto sucede aquí y con símbolos matemáticos y la profecía dice esto, ajustando la interpretación a su pensamiento y la Biblia a su forma de pensar. Cuando el Señor habla claramente que dice que será como ladrón en la noche, será de repente, sin que nadie lo sepa. Ni aun los ángeles del cielo lo saben, solo su Padre en su sola potestad lo sabe. Entonces, en esta interpretación tienen ciertos errores. El primero de los errores que nosotros encontramos es el de las trompetas.
La trompeta que suena en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia es una trompeta de convocación. Es una trompeta de convocación. Es una trompeta de llamado. Es una trompeta de reunión. Es lo que habla en 1 Tesalonicenses 4:16. Pero la trompeta de Apocalipsis en el capítulo 11 es un llamado a la guerra contra los apóstatas, los enemigos de Dios. ¿Y qué dice? Que se levanta contra todo aquello que es objeto de culto. Y se hace pasar por Dios. Entonces, para eso es la trompeta. No es la séptima trompeta que va a ser, y en esa va a ser el rapto de la iglesia. Una trompeta es una convocación de gracia a los elegidos. La otra es una pronunciación de juicio. Primera de Tesalonicenses 1:10. Amén. Pues sí. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Es por medio de su sangre. Mire lo que dice siempre en Primera de Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 5 y verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos versos que acabamos de leer indican que el creyente no experimentará la tribulación. No la vamos a experimentar. Dice que no vamos a pasar, vamos a ser salvados de la ira, no solamente del día de la gran ira, sino de la ira venidera. Los tribulacionistas interpretan la ira como una referencia a la segunda mitad de la tribulación, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Ellos especifican que esos son los momentos de juicio donde las copas de la ira de Dios van a ser derramadas sobre toda la tierra. Y los juicios continuos en los sellos, las trompetas, las hambrunas, las guerras, los ríos de sangre, las tormentas, los terremotos, entre otras cuestiones, las guerras y los rumores de guerra, también deben ser considerados como la ira de Dios, porque el hecho de que usted esté viendo que ya dos países, dos superpotencias se estén queriendo confrontar a darse de mamellazos, ya es cuestión de ir pensando que eso puede estar difícil para todo el mundo. No solamente para los europeos y para los rusos y para los americanos, norteamericanos, sino para todos. Esto es algo que va a afectarnos a todos. Entonces, eso también es parte de la ira de Dios. Los tribulacionales colocan el rapto del rapto en Apocalipsis 11 antes que inicie la gran tribulación. Pero hay tres problemas en esta situación. Uno, la única mención que habla de la gran tribulación en Apocalipsis está en Apocalipsis 7, capítulo 7, verso 14. Mire lo que dice. Apocalipsis 7, 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Luego, la gran ira en Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y lo mismo dice Joel, en el día de la gran ira de Dios. Cuando habla Joel de que las personas van a ser consumidas, las cuencas de sus ojos van a ser consumidas y los hombres se van a derretir. Está hablando de la ira de Dios y ahí ya está hablando de un poder sobrehumano o tal vez de armas de destrucción masiva. En este caso, armas nucleares. Esa es la descripción que da.
en Joel capítulo 2, verso 11. Ahí lo puede encontrar usted. Luego dice, hablando de la gran ira, de ese tiempo de ira. Estas referencias son demasiado tempranas para el rapto de la tribulación, para el arrebatamiento de la iglesia en medio de la tribulación. Es una fecha muy temprana. Entonces, la Biblia no proporciona un tiempo, una línea de tiempo de cómo van a ir sucediendo los eventos. No nos da una línea de tiempo. No la tenemos. Nos da los eventos que van a ir ocurriendo y nos dicen algunas cosas. En cuando nos dice que va a ser aquí, nos dice que va a ser allá. Entonces nos deja bien fregados algunos, ¿verdad? Entonces son interpretaciones, hermano. La Biblia no nos enseña o no expresa una opinión clara de cuándo va a ser el momento del rapto de la iglesia. Aunque ya lo dice que tiene que suceder que se ponga el desolador, el inicuo, y después de eso viene Jesús, ¿verdad? Con sus santos. Y habla de esa situación en la que Él viene a recogernos a cada uno de nosotros. La Biblia no nos enseña cómo debemos prepararnos para la tribulación. ¿O sí nos enseña? ¿Verdad que no hay ningún adiestramiento que la Biblia nos indique cómo debemos de estar para recibir la tribulación? ¿O sí nos dice? ¿Ha encontrado usted algún texto donde le dice prepárate para la gran tribulación? Simplemente nos dice que nos ha comprado para ser liberados del día de la ira. Y algunos ponen el día de la ira, que es el tema que vamos a tocar la próxima semana, el post-tribulacionismo, donde habla que la iglesia va a ser arrebatada casi al final de la tribulación. Y ahí encajan ciertos textos bíblicos. Que los vamos a ver detenidamente y se va a dar cuenta, porque este pensamiento de que la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, es un pensamiento mesiánico judío. Y algunos pensamientos de Wesley, de allá antes, porque el pensamiento del pretribulacionismo es una idea nueva, que ha surgido hace 200 años. Pero la mayoría de los primitivos, de la iglesia primitiva, creían que la iglesia iba a pasar por la tribulación. Eso es lo que ellos creían. San Agustín de Hipona, él pensaba que la iglesia iba a pasar por la tribulación. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar la próxima semana, la post-tribulación. El rapto casi al final, porque no es al final, es casi al final de la tribulación. Pero, como les decía la vez anterior, ahí sucede como que si fuera un sub y baja. ¿Va? Subimos y bajamos inmediatamente. Porque dice que el Señor viene con sus santos. Y ahí es donde quedan las bodas del Cordero, donde queda el tribunal de Cristo, donde quedan las preseas, donde quedan los premios, ¿verdad? En ese sub y baja. Y está complicado. Cuando Cristo viene con su iglesia, viene a montar su reino milenial, a formar su reino milenial. Y dice que las armas van a ser quemadas y van a ser convertidas en hoces y en arados. Algo muy peculiar. La mayoría de armas que hoy están construyendo son de tuxteno. Y quien fabrica la mayoría cantidad de armas de tuxteno es Rusia. El AK-47 y todos esos rifles son de tuxteno, porque es un material altamente duro y no se quema fácilmente. ¿Sí? Entonces ellos están preservados para ese día de la ira. Son instrumentos que van a ser utilizados para ese momento específico de la historia del mundo. Claro, usted y yo no va a pasar ahí, hermano, porque yo estoy esperando el rapto de la iglesia. Yo no estoy esperando ver al anticristo. Yo no sé usted, pero yo no. Yo espero ver al Mesías, a Jesús, que viene a rescatarnos y lleva a su iglesia, a su esposa amada. Porque dice el Señor en su palabra que aquellos ángeles que fueron soltados, aquellas bestias que fueron sacadas de los abismos, les dijo que dañaran a todos los hombres
que solamente no tocaran aquellos que habían sido sellados con el sello de Dios en sus frentes. Pero se refiere a los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Y si empezamos a sellar a toda la iglesia, sería demasiado grande. Entonces la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra cuando todas esas cosas sucedan. La iglesia va a ser arrebatada. Eso es lo que nosotros interpretamos. Eso es lo que nosotros creemos, que vamos a ser arrebatados, nos vamos al tribunal de Cristo, pasamos las bodas del Cordero y luego venimos con el Señor a la tierra, a reinar con Él durante 1000 años en este mundo. Así que la próxima semana, si el Señor así lo permite, vamos a tocar el arrebatamiento post-tribulacionario. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.